Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Qué raro que se siente, ¿eh? Todos pensábamos que iba a pasar el día que Maradona ya no estuviera en este mundo. Es extraño, porque es una persona que durante casi toda su vida, sus 60 años, que cumplió hace muy poco tiempo, generó controversias, generó alegrías, generó enfados. Qué difícil. Estoy haciendo esto casi de forma improvisada, porque quizás como todo el mundo, uno nunca sabe cómo puede reaccionar. Uno puede buscar datos, estadísticas, información de los clubes donde jugó, de los goles que hizo, de lo que hizo por sus equipos, por él mismo. Por supuesto, ni hablar con lo que hizo con la selección argentina en 4 mundiales, ni más ni menos. Uno casi intrascendente para él, el primero. El segundo, quizás la obra cumbre de su vida futbolística. El tercero, en Italia, 90. Un contexto muy adverso, en un país donde, salvo una ciudad, lo odiaba. La ciudad que lo quería, Nápoles, hoy lo llora, creo que como una de los pocos lugares en el mundo que pudo vivir cómo su presencia aportaba algo más que simplemente su lugar en el campo de juego. ¿A qué me refiero? Lo que generó en la ciudad de Nápoles, o en la ciudad de Nápoles, esa especie de, no sé si revancha para los ciudadanos de ese lugar, sino la posibilidad de no ser más pisoteados por aquellos lugares de Italia que lo consideraban o que ni siquiera, mejor dicho, los consideraban parte de ese país, por una cuestión clasista, social, muy dura. ¿Y qué decir de lo que se está hablando en Argentina, en este país? Toda la vida, cómo lo que ha generado él, lo que ha provocado durante toda su vida. Primero, por supuesto, en los años 80, en los años 90, por supuesto, una época que yo no viví, tengo 24 años, pero que como mi profesión me obliga, y también lo he hecho por gusto personal desde que tengo uso de razón, siempre busco el por qué Diego Armando Maradona fue lo que fue para el pueblo argentino. Y su figura vemos que trasciende, que supera ampliamente lo que hizo en el campo de juego. Estamos hablando, por supuesto, de un país como Argentina, donde el fútbol se dice que es religión. Podría decirse que es mucho más que un deporte, mucho más que un simple hábito de ir cada domingo a un estadio de fútbol. Pero qué fuerte lo que puede generar una figura pública como él. Por supuesto que hay un espacio para sus errores, sus grandes problemas que le provocó a sus seres más cercanos y personas fuera del mismo, fuera de su contexto. Por supuesto que estuvo ese momento para cuestionarlo, estuvo ese instante para decir y señalar: estás muy equivocado, no estás haciendo bien las cosas, y por más que seas Maradona, sos una persona y te estás equivocando, no estás haciendo las cosas bien. Y es cierto. Maradona, más allá de su figura de ídolo, de referente popular, de un ícono, fue alguien que, como todo ser humano, cometió errores, muchas equivocaciones, incluso algunas muy, muy complicadas, muy cuestionables, sobre todo en estos momentos de casi una deconstrucción obligada, o al menos una reflexión necesaria por parte de cada uno de nosotros sobre qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal en cuanto a sus actitudes y en cuanto a lo que nosotros pensábamos sobre eso. Diego Armando Maradona, más allá de lo que pudo significar fuera del fútbol, de lo que pudo generar fuera del fútbol, que sabemos bien que, por desgracia, no fue bueno su accionar, no lo fue, y su figura de ídolo deportivo no lleva a justificar lo que hizo, por supuesto que no.
por supuesto que no, porque sería caer en un error y darle aún más entidad a una persona como él, que siempre dijo que era simplemente un hombre que tuvo la suerte de jugar al fútbol, al deporte que más amaba, y de hacerle un gol a los ingleses luego de una guerra fatal que le quitó la vida a muchos chicos argentinos enviados por un gobierno que sabemos ni siquiera tendría que haber estado en el poder. Él mismo lo decía, tuvo esa suerte y eso lo llevó a un lugar, creo que muy pocos humanos han podido llegar, de ser prácticamente inalcanzable, casi sin quererlo, pero a la vez queriendo esa atención. Es difícil hilvanar incluso ciertas ideas, es muy difícil, porque como bien dije, nosotros, yo tengo 24 años, los que tienen menos de mi edad y un poco más, lamentablemente no vimos esa gloria que sí vieron nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, y nos quedamos viéndolo en vivo, nos quedamos con sus peores acciones. Y lo bueno que teníamos de él era parte del archivo, que podíamos acceder en su momento, por supuesto, a través del VHS, del DVD, ahora con internet. Pero creo que habría que llegar a un punto, no digo de consenso, pero sí de decir que todo lo que hizo no se lo puede evaluar de forma diferente, o primero esto y después lo otro, o solamente evaluemos lo que hizo en la cancha, o solamente evaluemos lo que hizo fuera de la misma. ¿Por qué no? Porque todo es parte de uno solo, todo es parte de una sola persona, todo es parte de Maradona, todo es Maradona. Todo lo que hizo él, fue él. Podemos evaluar, por supuesto, si tuvo una educación o mejor dicho, un contexto desfavorable o malas compañías, por supuesto, y también podemos decir que es lo correcto, que por más que haya tenido una mala compañía, él decidió hacer lo que hizo, y sí, es cierto, vuelvo a decir, no porque haya sido lo que fue para mucha gente por lo que hizo en la cancha, haga que todo lo que hizo fuera de la misma lo anule. Y viceversa. Ahí está el problema. El tomar una parte por el todo, sea con las partes buenas o las partes malas. Insisto que se hace difícil evaluarlo siendo una persona tan compleja, pero siendo primero una persona. Siendo una persona. Como cualquiera. Si algo que en la actualidad se ha logrado es bajar del pedestal a mucha gente que había tenido una especie de rol de ser un dios para mucha gente. Vamos a hablar de cualquier ámbito, desde el deporte, por supuesto, tomando la Maradona y a cualquiera que se le venga a la cabeza, o en otros aspectos de la cultura, música, del cine, de lo que sea. Hablando de actores, de actrices, de cantantes, de artistas, de lo que sea. Si hay algo que en esta época se ha podido deconstruir, es esa idea de que aquellas personas que nos dan algún momento de felicidad o un momento de distracción de nuestra realidad merecen ser tratados como personas inalcanzables. Cuando, por ejemplo, sabemos en la actualidad, sobre todo, insisto otra vez, con este alcance que nos permite internet, de llegar a ciertas personas y de llegar a aquellos que admiramos y ver que son personas como cualquiera de nosotros, con la diferencia de que tienen muchos más ojos encima al ser una figura pública. Es difícil evaluar este momento, para muchos lleno de tristeza, y otras personas que intentan reducir el impacto social de su figura, reduciéndolo a sus errores, a sus equivocaciones, que, vuelvo a decir, fueron juzgadas en su momento. Debían ser criticadas, pero el no comprender lo que significó Diego Armando Maradona es ser un reduccionista. Hubo tiempo y habrá tiempo, por supuesto, para cuestionar sus acciones,
Pero minimizar su figura por sus errores claramente no funciona. No está funcionando y no funciona y no va a funcionar. Así también no funciona olvidarse o ignorar aquellos actos detestables de su parte. Por supuesto que no. Pero ¿por qué, insisto otra vez, ese extremismo? ¿Por qué esa necesidad de llevar todo a un punto blanco o negro o a un punto extremo o al otro punto extremo sin entender que las personas somos un matiz inmenso de grises? Hay que reflexionar, por supuesto, para que aquellas acciones que él hizo no se repitan o quienes la hagan no tengan esa impunidad, porque si no, no sería un avance para la sociedad. Por supuesto que no. Hacer la vista gorda no es un reflejo de avance. Pero cuestionar solamente lo negativo, ¿es correcto? ¿Está bien? Yo creo que no. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre este día que va a ser inolvidable, va a quedar para siempre. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y muchas gracias.